El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor, hermanos. El Evangelio de la Transfiguración también es proclamado el segundo domingo de Pascua, el segundo domingo de Cuaresma. Hoy, decía, son lecturas especiales porque estamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor. Y entonces, ¿sabes por qué el Señor hoy te da esta palabra? Hoy te da a ti esta palabra, pero también me la da a mí, porque estamos necesitados de ella. Dios sabe lo que necesitamos, incluso aun cuando no seamos conscientes de que lo necesitamos. Pero Dios, que nos conoce perfectamente, nos ofrece siempre y oportunamente lo que necesitamos. Y es que en nuestro camino hacia la Pascua necesitamos también manifestaciones especiales de la presencia de Dios en nuestra vida. Esas manifestaciones, en el sentido teológico, se conocen como teofanías, pero esta es una cristofanía, porque hoy Cristo es manifestado, es presentado por nuestro Padre Celestial, para que ya no andes buscando por otra parte. No andes buscando por otra parte. Dios te presenta a su Hijo, el único en quien hay salvación, el único medio, instrumento que nos revela el rostro de la misericordia del Padre, como lo decía muy bien el Papa Francisco. No busques por otra parte. Por eso, los discípulos especiales, los discípulos predilectos, como lo eran aquellos, Pedro, Santiago y Juan, pero también como lo eres tú eres discípulo predilecto del Señor, discípula predilecta del Señor. Aquellos fueron sacados del lago, pero ahora no solamente, vemos que también son invitados a llegar hasta la cumbre
somos invitados también nosotros a caminar en dirección hacia lo más alto, hacia la vida eterna. Y aquí decíamos, en este monte, entiéndase como el espacio de encuentro con el Señor. La Eucaristía es nuestro monte. Este es el lugar del encuentro con el Señor. Este es nuestro Tabor. Y en este Tabor, invitados como aquellos discípulos predilectos a contemplar la gloria de Dios. Por eso aquí en la Eucaristía no viene cualquiera. Esos no se acuerdan de Jesucristo. No miran hacia arriba. Se han acostumbrado a vivir hacia abajo. No miran hacia el Creador, porque aman mucho a las criaturas. Y quien ama mucho a las criaturas se olvida de su Creador. Se olvida de la meta y cree que este medio es la meta. No, hermanos, el mundo solamente es un estado intermedio para poder llegar al cielo. Por eso hoy miremos en este Evangelio cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Estos discípulos contemplan en esa imagen, ahí en el monte de la transfiguración, que está en torno a Jesús, Elías y Moisés. Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías los profetas. La Biblia de los judíos está conformada exactamente por los 5 libros que se atribuyen a Moisés. Ese bloque es el primero de la Sagrada Escritura, llamado Pentateuco. Y Elías representa a los profetas. La Biblia judía está conformada entonces por la ley y los profetas. Pero estos discípulos, estos siervos de Dios, Moisés, patriarca, Elías, profeta, tienen algo en común. Todo lo que hace Dios y todo lo que nos dice en la palabra tiene una intención. Todo lo que ocurre también en nuestra vida es con un propósito. Nada es ocioso. Las obras de Dios son perfectas. Y entonces vemos los elementos comunes que hay en estos 2 personajes bíblicos. Moisés como Elías fueron invitados a caminar hacia la montaña. Caminaron hacia la montaña. Ambos no soportaron humanamente ver a Dios y cubrieron su rostro. En aquellos tiempos, al parecer, había una gran distancia entre lo humano y lo terreno y lo divino. Por eso cubrieron su rostro. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio, su rostro resplandecía mientras dialogaba con Moisés y Elías. Su rostro resplandecía y más intensamente. Es una luz que no viene de ninguna parte, porque Él es la luz. Entonces su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras, dice, eran radiantes como la nieve. Él es la luz. Y en el sentido bíblico, luz igual a lo divino, igual a Dios. Él es Dios y por eso su rostro resplandecía, ¿verdad? Y aquí viene la primera lección. En la medida en que nosotros escuchemos la palabra de Dios, la oscuridad va a ir siendo vencida y nuestra vida también va a resplandecer, porque estamos llamados, ahora que vamos a administrar el sacramento de estos niños, recordemos nuestro propio bautismo
Somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Y tenemos todos los días que estar renunciando a las obras de la oscuridad. Todos los días a las obras de Satanás. Todos los días renunciando a la superstición, a esa devoción que hay entre los ignorantes a la muerte o a la santa muerte, a los amuletos. Los hijos de Dios somos hijos de la luz. Por eso también tenemos que renunciar a los vicios que esclavizan. Y Dios no nos quiere esclavos, nos quiere libres. Por eso estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, para que nuestra vida sea luz. Una vez que Dios nos comunica en cada encuentro luz, somos luz. Seamos luz para nuestros hermanos, y así viviremos nuestro bautismo. No te conformes con ser bautizado, vive tu bautismo, vivan su bautismo, porque algunos de ustedes no vienen a misa, son católicos de misa y olla, solamente cuando van a bautizar. Es una forma equivocada de practicar la religión. Por eso vienen los falsos pastores y se los llevan a los católicos ignorantes. Vivan su fe, vivan su fe, vivan su bautismo. Y entonces vemos, subrayando el Evangelio, el Señor manifestó su rostro resplandeciente, y así vemos la misericordia del Señor. Hay una revolución teológica que no entendieron los judíos. ¿Cómo iba a ser posible que a través de un hombre, pero nosotros decimos hombre, pero también verdadero Dios, se estaba manifestando Dios mismo? Ese es Jesucristo. Y por eso tanto nos ama Dios, que por amor, que nos ama con un amor eterno, vence las distancias del humano y lo divino, y así se presenta ante nuestros ojos. Y esto es el acontecimiento donde manifiesta Dios su misericordia. Tanto nos ama que hoy nos hace una invitación para que no nos perdamos. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo. En hebreo, Shema. Esta es la invitación. En una sola palabra recae la carga del mensaje de este día, y así se sintetiza. Escucha a Dios para que no seas adoctrinado por falsas doctrinas, no solamente filosóficas, religiosas, políticas y de algún otro tipo. No a la ideología de género, no a esas malas doctrinas que echan a perder la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en la sociedad. No podemos, hermanos, no podemos los hijos de Dios dejarnos adoctrinar. Y lo que decía el Papa, hay una gran contradicción. Promueven la ecología, pero más bien es el ecologismo, porque dicen no a los transgénicos, pero sí a los transgéneros. Dicen vamos a defender las ballenas, pero al mismo tiempo vamos a matar a los productos que vienen en camino, y promueven el aborto. ¿No les parece una gran contradicción? ¿Qué contradicción? Defienden la vida de los animales, pero promueven matar a los seres humanos, porque desde el vientre de la madre ya son seres humanos. Por eso el Señor hoy nos pide, ¿verdad?, que escuchemos a su Hijo, para que no nos dejemos adoctrinar y para que seamos transfigurados. Estamos llamados a participar de la gloria de Dios. Por eso, no solamente cuando te nazca, en todo momento, escucha la palabra de Dios. Si eres oveja de este pastor llamado Cristo, déjate pastorear, déjate conducir, déjate alimentar, déjate defender por Dios que se hace palabra. Y así tu vida va a ser liberada de las esclavitudes. Así tus heridas van a cerrar.
Esas heridas serán heridas redentoras y tú serás luz para tus hermanos. Que Dios nos conceda la gracia de la perseverancia en la escucha de la palabra. Ya no busques la felicidad por otra parte. No busques la plenitud de tu vida en otra dirección. No busques ni la felicidad ni la paz en direcciones contrarias. En Cristo está todo lo que buscamos, pero tienes que perseverar y hacer el ejercicio de la escucha de su palabra todos los días, recordando que en el sentido bíblico, escuchar implica también obedecer. No simplemente entonces oír, hay que comprometernos con la palabra, escucharla y obedecerla, y alcanzaremos el cielo. Que Dios nos lo conceda. Amén.